Arte poética. Yo creo que la poesía debe ser como esas viejas películas de terror de la Hammer Films, con Christopher Lee y Peter Cushing. Ya lo dijo Aristóteles y Magister Dixit, pero al revés, una catarsis satánica, sumándole el horror y la conmiseración una carcajada brutal, que muestre todas las fétidas caries de las mediaguas y que haga una yuxtaposición con todos los laberintos del Minotauro y todos los desiertos. Einstein usaba la yuxtaposición para que el pueblo tomara conciencia de la injusticia. Ahora solo queda la yuxtaposición, el procedimiento, como llamaban a los trucos de la retórica los formalistas exiliados por los malos de entonces. Tratando de pasar Brecht por el gato de Cheshire, murmura mi sombra pinchándose Coca-Cola a sí misma. La verdad es que yo mismo lo sé. Tomás Harris es profesor de castellano y magíster en literatura hispánicas de la Universidad de Concepción. Nació en La Serena el 3 de junio de 1956 y 13 años más tarde se traslada con su familia a Concepción, donde pasó su juventud y marcó su construcción poética. Comenzó a escribir en el año 1979. Citando en Memoria Chilena, la obra de Tomás Harris podría caracterizarse a partir de tres rasgos fundamentales: su marcada visualidad, su carácter intertextual y el ser una indagación literaria en el horror cotidiano. Considerado como uno de los autores más destacados de la generación de poetas de los años 80, ha desarrollado una obra abundante y coherente, reconocible en su propia concepción de la poesía, que a su juicio debería aspirar a ser como una vieja película de terror. Ha publicado una gran cantidad de obras donde se destacan los poemarios La vida a veces toma la forma de los muros, 1983, Zonas de peligro, 1985, Diario de navegación, 1986, Zipango, 1992 y 1996 por Fondo de Cultura Económica, Crónicas maravillosas, 1997, Ítaca, 2001, Tridente, 2005, Lobo, año 2007 y La Luna del Deseo 1 por Das Capital Ediciones, año 2009. Tomás ha sido premiado en varias ocasiones, donde se destaca el Premio Municipal de Santiago, 1993 por Zipango, el Premio Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 1993 por Los Siete Náufragos, Premio Pablo Neruda, 1995, Premio Casa de las Américas, 1996 por Crónicas Maravillosas, Premio Atenea 2012 con Luna del Deseo 1. Además, ha publicado el libro de cuentos Historia Personal del Miedo, 1994, Editorial Planeta. Tomás, bienvenido a esta serie de entrevistas con escritores chilenos para la revista Absenta. Estamos contentos de que haya aceptado nuestra invitación. Sí, no, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar con esta serie de preguntas, tendremos como tres modalidades. Una sería cómo Tomás se enfrenta a su labor creativa, cómo la crítica enfrenta a Tomás Harris como en su labor creativa, y también qué es lo que ocurre con lo que podría o no podría venir en realidad. Y también algunos temas como un poco más alejados de la propia creación, que es una pregunta muy particular. Para comenzar, una pregunta muy introductoria sería, bueno, ¿qué te motivó a escribir poesía? Y también, ¿por qué decidiste publicar tus primeras obras? Esa es la pregunta más difícil de responder, claro. Digamos, la inicial. Es decir, ¿qué lo lleva a uno a escribir poesía? ¿Qué te lleva? Yo creo que la respuesta que te dan los años, ¿no? Porque en ese momento tal vez no sería la misma respuesta que daría ahora, es el afán emulador de la lectura. Es decir, uno empieza a leer y te gusta leer y descubres que en el mundo de la lectura, y fundamentalmente de la literatura, encuentras, digamos, alguna suerte como de resonancia también, y también reconocimiento de lo que tú piensas, de tu visión del mundo, de cómo ves las cosas, y que en esa modulación lingüística, ya sea en narrativa, en poesía, yo a leer novela y poesía a la vez, hay ciertas respuestas, pero más que nada hay más preguntas que respuestas, ciertas preguntas que tú mismo estás haciendo en ese momento, que claro, es un momento donde uno está ávido, ¿no? Claro. de hacerse preguntas, ¿no? De hacer el mundo. Fundamentalmente hablo de, no sé, 15, 16, 17 años, que cuando, por lo menos a mí, me dio por escribir y también leer. O sea, todavía saliendo de la enseñanza media y primer año de la universidad. Ahora, claro,
cuando uno ve que hay escritores que están haciendo esas preguntas, dando, o intentando dar esas respuestas, pero también construyendo mundos, que eso también me pareció muy, y sí me sigue pareciendo, ¿no? Que es muy fascinante y muy importante dentro del mundo de la literatura. Construyendo, como te decía, estos mundos donde el imaginario finalmente se juega todo, creo yo ahora. En ese tiempo no, pensaba que el imaginario y la realidad iban íntimamente ligados. Estaban más conectados que... Claro, que estaban mucho más conectados, y bueno, y hablo de los años 70, 71, 72, donde todavía uno pensaba que las utopías se iban a cumplir, es decir, que estábamos avanzando hacia las utopías, pero también tenía bastante claro, afortunadamente, primero por intuición y después por las conversaciones con mis compañeros y profesores de la universidad, que la poesía iba por un carril y la política por otro, y que mezclarla desde el punto de vista textual, ¿no? Era un desastre, una calamidad, solamente iba a venir poesía pamfletaria. Pero para no extender más, diría que la lectura y también el deseo, digamos, de ingresar a una vida, si bien no adulta, pero una vida juvenil, universitaria, con un proyecto, digamos. Claro. Sí, y a mí se me dio que ese proyecto fue justamente la poesía. Ya, perfecto. O sea, claro, hay un interés también de muestra, de una creación que va como constantemente formándose. Claro, y hay muchos otros aspectos que también se van sumando, ¿no? Claro. Qué sé yo, los poemas de amor que uno le escribe a las musas de la época, Claro. los poemas también donde uno se sacaba la rabia cuando fue el golpe de Estado, cuando vino la dictadura, y también la necesidad de dar cuenta de esas cosas que eran sumamente vitales, ¿no? Y que tampoco uno puede decir que lo vital no estaba dentro de la necesidad de expresarlo y de expresarse. Ajá. Y sobre eso, bueno, ¿cómo han sido, por ejemplo, las influencias que has tenido para escribir o las inspiraciones, siendo ya un poco más, quizás, hablando un poco más clásico en ese aspecto, como la inspiración? ¿Qué te motiva a escribir o qué como te estudio ante la escritura? El texto es una cosa, pero el autor como creador tiene quizás otras variantes mentales que no están todas plasmadas en el texto. Claro, ahora insisto, lo primero fue la literatura. Claro, claro. Y me gusta siempre empezar como por los comienzos. Yo, con el primer libro que me encontré en forma inocente, adánica y sin contaminación literaria, y tal vez años antes, de los 17, 15 años, fue con una biblioteca que había, de un tío, abuelo, con las obras completas de Allan Poe. Yeah. Y bueno, justamente este libro de los años del miedo y mi interés por los relatos y la atmósfera y el mundo de lo fantástico y del terror y del horror, como se le quiera llamar. La novela gótica del siglo XVIII, los cuentos de Allan Poe, Lovecraft, etc. Y también en esa época se dio, claro, uno cuando es chico también es un lector indiscriminado, como claro. también se lo es ahora uno, ¿no? Sí. Historietas, ¿no? En esa época no hablaba de cómics, ¿no? Revistas de historietas como el Dr. Morty, que ahora curiosamente se ha puesto muy de moda nuevamente, sí, poco salió una el Centro Dr. Morty, y una revista mexicana que era el Monje Loco, Yeah. de la editorial Novaro de México. En ese tiempo llevaba muchas cosas de México, no solamente revistas, sino también películas, etc. ¿no? Y eso fue como armando mi sensibilidad también un poquito más atrás, ¿no? Infantil, películas como las películas de Santos, ¿no? como las películas de la Hammer Films, que yo las alcancé a ver en el cine. Tenía 13 o 12 años, pero en La Serena, yo vivía en La Serena hace tiempo, en rotativos continuados, donde yo podía entrar, digamos, y ver, no sé, Drácula, Príncipe de las Tinieblas, Los primeros Frankenstein, y todas esas películas de la Hammer Films, que tenían una atmósfera que era distinta a las otras películas que yo había visto, ya sea de cowboys o de romanos como Peplum, como se le llama ahora, un poco más.
específicamente. ¿Y cómo fue el...? Bueno, todas esas cosas finalmente van construyendo un mundo poético. Claro. Ahora, cuando uno empieza a escribir, y en esa época como que las historietas, no. Es decir, uno entraba por la alta cultura, digamos. Claro, exactamente. Sí. Y claro, para mí la alta cultura en esa época y la poesía que se leía era César Vallejo, era Pablo Neruda, por supuesto, Nicanor Parra, junto a Neruda, nosotros ya empezamos a leerlo a ambos juntos, ¿no? Algo de Mario Benedetti, los poemas de la oficina, bueno, esa atmósfera, digamos, burocrática que ya no sé si presentía que iba a trabajar en la administración pública. Y después ya dentro de la universidad, con las conversaciones con compañeros más ilustrados, más leídos, qué sé yo, uno empezaba a interesarse por los poetas malditos, Rimbaud, Lautréamont, qué sé yo, Baudelaire, ¿no? Y que son realmente lecturas que me acompañaron permanentemente. Después ya uno iba descubriendo otros poetas que dialogaban más con uno. Claro. Sí. Pienso como en Ginsberg, en Ferlinghetti, en la generación Beat, etc. Pero yo tempranamente igual retomé mi afición por el cine, sobre todo el cine de terror, y lo empecé a incorporar en un poema. Bueno, a grosso modo como las primeras lecturas. Bueno, y algunas novelas también que son novelas de formación que yo creo que no sé, uno tiene que pasar por ellas. Pienso en La montaña mágica de Thomas Mann, pienso en La condición humana de André Malraux, pienso, no sé, en Los esteparios de Germán Hesse, novela de la cual nunca renegaré, y otras. Ya, perfecto. ¿Y cómo se vincula Otto Dix, por ejemplo, en esta... ¿Cuándo aparece, cuando llega? Otto Dix, no, eso ya es muy posterior. Claro, porque... ya mucho después de lo que, por ejemplo, antes de Pango, por ejemplo, de ahí no aparecía. No, en Cepanco no aparece. En Cepanco fundamentalmente hay varios niveles de lectura, pero yo creo que uno es el espacio urbano. O sea, Cepanco es un libro que quiero leer Concepción, y Concepción, después, digamos, del golpe de Estado, es decir, en el momento de la dictadura, porque cómo escribir la dictadura finalmente, o cómo escribir durante la dictadura, no a espaldas a ella, y tampoco, digamos, haciendo una poesía que interpelara directamente, que quería ser poesía panfletaria. Concepción es una ciudad muy cargada de, por lo menos cuando llegué a la universidad, de una nostalgia por lo que se perdió, por ese paraíso perdido que fue, ese paraíso perdido, digamos, de las vanguardias, de izquierda sobre todo, e intelectuales, el MIR, el grupo Arúspice, poetas que habían pasado por Concepción, como Gonzalo Millán, Florido Pérez, Jaime Quesada, y otros poetas que todavía estaban ya dentro de la universidad, que eran un poco mayores, como Carlos Cociña, Mario Milán, etc. Así que Concepción es una ciudad cargada, digamos, de pérdida, bueno, como todo el país, pero cada terruño toma sus pérdidas y las va viendo. Claro. Y Concepción tenía algo bastante particular que me hizo pensar que ahí había que volcar el imaginario, ¿no? Además que Concepción fue bastante fuerte, digamos, la represión. Y como en esa época todos éramos marginales, la idea mía era que justamente había que empezar por los espacios más marginados de la ciudad, los más equívocos, aquellos que estaban en los márgenes no solamente del espacio, sino que también de las prácticas, como por ejemplo los bares de mala muerte de la calle Prat, el Yugo, el Cecil, el Cisne, el Bogarín, bueno, bares que ya no existen en la mayoría, los prostíbulos de Lompello, algunas guatas, el río Biobío, el río Biobío finalmente, Concepción es una ciudad con, ahora no sé, pero en esa época le daba la espalda al río. Como toda ciudad que tiene un río como el río Biobío debería darle la cara al río, ¿no? Entonces,
era también parte de la marginalidad, de lo marginal de la ciudad. Y bueno, el descubrimiento de otros poetas ya que en ese tiempo no tenían, bueno, ya Gonzalo Rojas murió, ¿no? Pero Gonzalo Rojas está en el exilio y todavía era un poeta considerado, pero se le veía más al himno en esa época, antes que Rojas volviera del exilio, ¿no? Un poema de Lorompeyo, ¿no? Que yo descubrí que en Lorompeyo, porque podía leer un poema donde apareció una calle que para mí era cotidiana y la cual caminaba todos los días, ¿no? Claro, y una ciudad que no era Santiago. Entonces, bueno, cosas así fueron construyendo esta necesidad, digamos, de armar un imaginario en Concepción. Pero bueno, Otto Dix, no me he olvidado de la pintura, digamos, y textos que a través de la pintura quieren significar, quieren incorporar ciertas intertextualidades, por decirlo de alguna manera, apareció mucho después. Yo ya veía en Concepción y me impresionó mucho, digamos, el Berlín de Otto Dix, ¿no? El Berlín de las entreguerras, ¿no? O antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, el Berlín de la República de Weimar, etc. Y la mirada de Otto Dix, que ya de alguna forma yo encontré ahí como una suerte de semejante, ¿no? Es decir, de alguien que estaba mirando ese espacio, como yo alguna vez miré el espacio de Concepción, también a través de las putas tajeadas, a través de los bares, de los prostíbulos, de la guerra, de las calles de esa ciudad, que también hay mucho de ello en la novela Berlín Alexanderplatz y la película que hizo Fassbinder sobre esa novela. Pero Otto Dix me cautivó justamente por su pintura, ¿no? por la fuerte visualidad y los colores que él maneja, mucho rojo, ¿no? Que también hay una paleta de cromática, ¿no? Claro, sí, porque te preguntaba por eso, porque bueno, después de Chicago como que ocurrió con una especie de abunda mucho más intertexto en realidad, como que empieza como a hacer un juego distinto en tus sientes poemarios, por ejemplo, no sé, Tridente, lo puedo recordar. Y bueno, sobre eso como que tengo una pequeña pregunta, que Julio Espinosa Guerra escribió una crítica, ¿sí? que fue para la revista Poesía, la Estatefa del Viento. Sí, la España, claro, sí, entonces, bueno, decía, sobre esto tiene que ver un tanto con lo que es, sobre lo que es el viaje que tú planteas en muchos de tus textos, como un tópico muy, como un macrotópico quizás. Y dice Julio Espinosa que el camino que Harris plantea se muestra complejo, hipnótico, lleno de visiones fantasmagóricas, de cíclopes y canto de sirenas, pero existente. Solo hace falta dejar de dudar, enfrentar el proyecto ofrecido por los dioses y tener la certeza de que, a pesar de la precaria que pueda llegar a ser, una Ítaca siempre nos estará esperando al final del viaje. Bueno, esto alude lógicamente al libro de Ítaca, claro. Pero yo creo que se puede como traspasar un poco más a otras obras más. Mi pregunta es si crees que tus libros son una navegación continua. Son un viaje por imaginarios, personajes, escenas y tópicos que de alguna u otra forma están de todos como entrelazados. Sí, me siento absolutamente identificado, digamos, por esa con este lectura, comentario, ¿verdad? Claro, esa lectura, digamos, más bien que hace el Julio Espinosa Guerra, y que otros también lo han hecho. Ahora, el procedimiento, digamos, de la intertextualidad tal vez se puede haber intensificado, pero creo que está, o sea, no creo que estaba ya en Zipango. Tal vez no en zonas de peligro, pero sí en el diario de navegación y en el último viaje. Sí. Y también ahí aparece mucho también más, en Zipango. Va como así, porque va creciendo, porque para mí, primero, en zonas de peligro es como la idea de construir el mapa del territorio, fijarlo, trazarlo, especificarlo y empezar a construirlo, ¿no? A través de un imaginario y de las imágenes que ese imaginario va produciendo. Pero después fue necesario poblarlo, o sea, no podía haber una ciudad despoblada. Entonces, el poblamiento de esa ciudad, yo lo hice a través de una suerte de equívoco, ¿no? Que es el equívoco inicial
que da origen finalmente a nosotros los americanos, latinoamericanos, hispanoamericanos, indoamericanos, como lo queramos llamar. Ese comienzo, digamos, identitario de la conquista fundamentalmente, y posteriormente, no, del descubrimiento, posteriormente de la colonia, está fundado en un equívoco, ¿no? Porque Cristóbal Colón finalmente quería ir a Zipango y a Catay, es decir, a las tierras que había descubierto Marco Polo y en las cuales reinaba Genghis Khan, o el Gran Khan. Entonces, es muy apasionante porque Colón se le viene esta delirante idea, ¿no?, de que navegando hacia el occidente va a llegar al oriente a la tierra redonda. Esa es una idea bastante poética, ¿no? Que invierte las coordenadas que deberían ser. Ahora, claro, lo que Colón no sabía era que entre medio iba a haber todo un continente. Claro. Aunque Colón no lo supo, porque finalmente lo que se interpuso entre él y su proyecto fue Ganajani, ¿no? La primera isla de las Antillas que Colón, en la que Colón tocó suelo firme en América. Y claro, mi idea fue usar ese equívoco como un desfase temporal para poder unir épocas distintas. La época del trauma inicial de la conquista, del descubrimiento de la conquista, Colón y los posteriores, Pedro de Valdivia, Cortés, etc., con el espacio de la ciudad en tanto un espacio fundamentalmente cifrado por la violencia, claro, o identificado por la violencia. Dado que ese trauma inicial y esa conquista, que produce la conquista, cuando no se encuentra lo que se pensaba encontrar, cuando no llora una abundancia, aunque sí lo hay, también produce una suerte como dice Todorov en su libro sobre la conquista de América, de respuesta violenta. Entonces, pensando en la analogía, ¿no?, entre la dictadura que estábamos viviendo y entre los orígenes de América, yo quise, poéticamente por supuesto, ¿no?, a través de los diarios de Colón, que están desparramados por todo el libro Zipango, salvo zonas de peligro, cifrar esa violencia, ¿no? Y claro, y ahí surge el primer intertexto, los diarios de navegación de Colón, que están, como te decía, bueno, algunos parafraseados, algunos fragmentos parafraseados, más bien dicho, otros citados textualmente, y otros, más bien dicho, recreados o reelaborados. Bueno, y ahí está como el primer como intertexto. El comienzo de los intertextos y después, claro, son cada vez más también como más directos, son más el nombre del autor, a la pintura, a la película, ahí como que viene es como decir como que está el mundo conformado ya en Zipango, y de ahí viene como agregar como accesorios, agregar como a este mundo de la viralidad, ¿verdad? Claro, la idea es como tú dices, cómo tú haces crecer esa navegación, o sea, sin que los territorios, bueno, que también los territorios cambien, pero en el fondo los territorios no cambian, o sea, Zipango, Catay, Tenochtitlán, Argel, Tebas, posteriormente Marrakech en otros libros, la misma Ítaca, o sea, todos siguen siendo la ciudad de Concepción, o sea, la ciudad que finalmente aunque tú te vayas no te deja, ¿no?, como dice Cavazo, la ciudad que te persigue permanentemente porque tú ya ahí como que lo dejaste todo. Y uno finalmente va a ser un permanente exiliado, ¿no?, de esa ciudad imaginaria, pero también real, también utópica, pero también distópica, etc. Sí, bueno, y sobre eso, sobre el tema del viaje, bueno, hay muchas críticas que han hablado sobre que para muchos tu poesía es un viaje constante, siempre ha sido eso, pero también han nombrado que tiene un carácter súper híbrido en cuanto a cómo se vincula la poesía con la narrativa, de repente con lo epistolar también, con el intertexto, con formar personaje y diálogo como entre el sujeto hablante lírico con sí mismo. ¿Estás de acuerdo con esa visión de que tiene un carácter como híbrido, de que se vincula la poesía con otros parámetros y se forma como una especie de narración poética? Claro, bueno, si usamos la categoría de hibridización o de híbrido, no los términos de Canclini, sino que un poco más laxo, me parece que sí. Habría allí una suerte como de, tal vez de ruptura genérica, aunque yo creo que siempre el texto vuelve siempre vuelve
a su origen genérico, ¿no? Que sería la poesía, o sea, sería la lírica, digamos, ¿no? Donde un sujeto se plantea frente a un objeto y despliega todo una suerte de discursividad. Si no habría escrito novelas. Claro. Ahora, la poesía narrativa viene de la épica, fundamentalmente, ¿no? Pero también la poesía narrativa está muy presente, por ejemplo, en el romanticismo, ¿no? El romanticismo inglés, piensas tú en la balada del viejo marinero, de Coleridge, también en Herder, el romanticismo alemán. Como que los románticos toman también esta narratividad y la incluyen dentro de su poesía, y también una prosa muy potente, donde los sueños, el erotismo, la relación con el otro, el mismo terror también, ¿no? Hay muchas baladas durante el romanticismo alemán donde se recogen estas tradiciones de los famosos Märchen, o Märchen, no sé cómo se pronuncia, de estas leyendas alemanas que después se van transformando en la narrativa de terror gótica, fundamentalmente inglesa o anglosajona. Pero esa hibridez de Zipango creo que no es solamente propia del texto. Tal vez en la época ya estaba construyendo, claro. Digamos, o estaba dialogando con una poesía que también tendía a la narratividad y también tendía a la hibridización o a la desterritorialización de la lírica y la contaminación con otros con otras textualidades, pues novela, teatro. Y también con los registros de habla, o sea, los mismos registros de habla, la coloquialidad y la imagen también, el cine, bueno, la televisión primero, el cine posteriormente, los registros en video que se hicieron mucho durante la época del CAD, etc., ¿no? Y también tú vinculas un poco lo que es lo virtual, muchas veces, el zapping, el ciberespacio. Claro, lo virtual llega... Como el simulacro, como lo que un poco a brillar también con esto del simulacro, de la ausencia de realidad, de cómo se vincula una cosa con la otra, cómo se entremezclan estas dos realidades con la ficción. Claro. Bueno, ahora tú que lo dices, fíjate que en Zipango la necesidad de dar cuenta de que el texto era un constructo lingüístico y que dentro del texto todo lo que había, digamos, era una ficcionalización de otra cosa que estaba fuera del texto, es algo que mantuvo permanentemente. Pero en Zipango solo habían como dos formas de dar cuenta de ello. Una era el teatro, una cosa un poco calderoniana, ¿no? Sí. El mundo como el gran teatro. Y el otro era el cine. Ahora, posteriormente, eso no aparece en Zipango, pero no existía, digamos. Claro, esta necesidad de dar cuenta de la ficción, en tanto tal dentro de la literatura, oye, no estamos dentro de la realidad, estamos dentro de una representación de la realidad. Todo el mundo pasó posteriormente con no decir el drama ni la tragedia, pero con el hecho de que advino la virtualidad y la realidad es virtual, y bueno, este mundo que vive en el Xerox, que vive después de la gran orgía, como dice Baudrillard, ¿no? Y donde ya la relación con el otro se transforma en una relación con el mismo, claro, por todos los interfax, las pantallas, ¿cómo se llama? El internet, etcétera. La cosa se va haciendo un poco más, bastante más intensa, para Baudrillard más dramática, más traumática, más terrible. Sí. Yo no sé, a veces comparto y no lo que plantea Baudrillard. También me da cierto pánico, digamos, la virtualidad, o sea, da miedo, da terror, sí, a veces. Sí. Ahora, yo creo que el que trabajó de una manera notable el tema de la virtualidad antes que esta adviniera como un hecho en sí fuera ciencia ficción, fundamentalmente Philip Dick, ¿no? Sí, él como que nunca ha comentado que se adelantó un poco a estas inversiones, ¿verdad? El hombre del castillo y cuentos. Y eso sobre el tema de la narración en tu poética, en tu poesía, ¿qué ocurre, por ejemplo, con Historia Personal del Miedo, que es un libro de cuentos?
ahí hay como otra que está bastante... ¿Qué ocurre con eso? Porque es como, es como casi como el lado B de tu trabajo, porque son muchos textos de poesía, pero hay uno solamente que es de cuentos. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia de conformar, bueno, historia ya como Mira, totalmente narrada? en realidad fue como una... A ver, como entre un libro y otro, porque por ejemplo, para mí fue también un poquito complicado pasar de la máquina de escribir mecánica al computador. Ya, Bueno, está la máquina eléctrica, pero igual uno le puede. Porque la máquina de escribir mecánica tiene una relación con el cuerpo distinta a la del computador. tiene como más aura en el computador. Digamos, tiene más aura, tiene más fisicidad. Sí. La relación con la mecánica de la máquina hay que pegarle fuerte las teclas, que sé yo, hay que cambiar la cinta, mancharse los dedos, y tú ves el papel inmediatamente acá. Claro. Es decir, yo estoy frente al papel vacío, no estoy, digamos, que estoy en blanco, o frente al papel llenándose, ¿no? Si es que estoy Sí. con la También inspiración el ahí. error, porque no se quedó con la letra y como está el borrón y Y como también está el borrón, la posibilidad de tachar. romper la hoja porque no gusta cómo está con la mancha, cosas así. No, ¿para qué la romper? Las iba guardando y después aunque nunca guardé muchos originales, no me preocupaba por eso. Pero después, ver la pantalla en blanco, primero tú no sabes la disposición del poema dentro de la página es fundamental. Cómo va ocupando el texto, ¿no? Los espacios, los blancos, los interlineados, no sé, ese tipo que un caligrama, qué sé yo. Claro. Esa disposición del texto dentro de la página casi como una suerte de cosmos, ¿no? O sea, eso en el computador es prácticamente imposible de ver en la pantalla, o sea, o por lo menos uno que viene de una galaxia de Gutenberg a la virtual es un paso bastante complejo. Entonces, después de Zipango, Los Siete Náufragos, yo empecé a escribir un texto que se llamaba, que fue un libro después, Crónicas Maravillosas, que es súper narrativo, porque ahí como que hice un alto, además, bueno, había llegado a Santiago, el espacio era otro, yo siempre venía con Concepción como la ciudad de la cabeza, no estaba los mismos barrios, no estaba el mismo palimpsesto, digamos, vital que yo había pasado por Concepción. Entonces eso provocó una suerte como de tranca. Y en esa tranca dije, ya voy a leer un poco más narrativa, para que a mí me gusta, gótica, y Lovecraft, y volver un poco a Poe. Entonces, y claro, y dije, bueno, pero empecé a escribir cuentos. Como ejercicio, más bien como ejercicio de estilo, por decirlo así. Yeah. Y un amigo en esa época lo leyó, porque la Tere, mi mujer, le dijo que le gustaban mucho los cuentos que escribía, yo le encontraba que eran... O sea, yo en realidad escribía para divertirme, son re divertidos, en realidad, más que darme tan risa, ¿no? Yeah. Porque me gustaba hacer como un pastiche y englobir que estaba escribiendo cuentos de terror, que realmente había mucho, y más que nada, humor dentro de ellos, humor negro, claro. Y este amigo, que era amigo a su vez del editor de la época del Planeta, de Carlos Orellana, le llevó el manuscrito, Carlos Orellana lo leyó, se lo dio a un lector que casualmente yo lo conocía, aunque él no sabía que los textos eran míos, y él dijo, bueno, esto sí, esto no, y el texto se puede publicar con ciertos arreglos, etcétera, etcétera, los arreglos editoriales, los cuales yo no tenía la mínima idea porque yo no estaba dentro de la industria editorial, y menos del trabajo con el juego. Bueno, y ahí surgió el texto, se publicó, no tuvo muy buenas críticas, bueno, eso no importa, pero quedó ahí. Claro, fue como una experiencia de cuentista. Hay gente que le gustaba. Igual en esa época el terror, el cuento fantástico no estaba tan, digamos, entre comillas, de moda, en su auge como ahora. Claro. Bueno, por eso, pero eso fue... Sí, igual fue una experiencia entretenida porque estuve al tiempo metido en el mundo de esos cuentos. Oye, cuando salí de ello, ya volví a la poesía con Crónicas Maravillosas
que, bueno, se hizo más narrativa porque traía retazos de un pensamiento Sí, narrativo. poder tomado como, claro, como tuvo como ciertos guiños quizás después del periodo de cuentos, como que las crónicas maravillosas como que tienen cierto mayor narratividad que otros Claro, textos aunque también de alguna forma, bueno, ahí hubo una espíritu dramática para un poeta, o sea, perdí mucho ritmo. Como ya dejaba de leer poesía y uno permanentemente tiene que estar leyendo poesía, en español por supuesto, en claro, tu lengua, sí, para mantener justamente por el tema ritmo. e intercambiar el tema del ritmo, Sí. y los problemas del ritmo, ¿no? La acentuación, qué sé yo, las cláusulas, y mantener justamente esa otra sintaxis que no se da en la poesía y que no se da en la narrativa. Entonces, claro, por eso en Crónicas Maravillosas hay poemas que se extienden y ya simplemente se hacen prosaicos. Y se hacen prácticamente relatos. Claro. ¿Y qué ocurre con la obra Nautilus? Que uno buscando por internet realmente se encuentra con cosas y sale que, bueno, salió hace tiempo en páginas de internet que Sí. era una obra inédita. ¿Qué ha pasado con ese texto? ¿En qué está ese texto ahora? Mira, Nautilus para mí fue un proyecto bastante, para mí, digamos, en mi propia imaginación, las propias películas que me pasaba, bastante ambicioso. Pensé que con Nautilus podía hacer como una obra muy potente. Y seguir con, digamos, la metáfora de la navegación, pero esta vez la navegación submarina, Claro. porque Nautilus sigue de alguna forma 20.000 leguas de submarino, quiero ver. Pero creo que todavía el libro no se arma. Ahora el problema es que Nautilus lleva mucho tiempo, o sea, escrito. O sea, lo empecé a escribir inmediatamente. Yo lo vi hace como 4 años en una página, no sé si sea de 4 años, pero debe ser quizás mucho más. Mucho. Pero yo lo vi como hace 4 años que vi un poema que era como el viaje, como que la profundidad. Claro, Como que jugaba mucho con Crónicas eso. Maravillosas fue del 96, fue terminante del 95. Sí, 97 fue Crónicas Maravillosas. Claro. Y Nautilus lo empecé a escribir en el 96 Ya. y lo terminé en el 97, o lo di por terminar en el 97. Pero después seguí con otros proyectos, no sé por qué ese proyecto ha ido quedando. Y eso está terminado. Sí, Está terminado. hay 3 versiones. Hay 3 versiones del título. ¿Y aún no hay una idea de publicación al respecto? No, ¿No? ¿Desean mantenerlo ahí todavía? estoy trabajando en otras cosas, entonces Ya, perfecto. no sé qué hacer con ese libro, porque existe, hace mucho tiempo que no lo leo. Voy a tener que, tal vez en algún momento, lo retome, no sé cómo. Bueno, ¿y qué se viene para más adelante con tus textos, con tus obras? Tenemos la Luna del Deseo 1, ¿se vendrá en la parte 2 o se viene otro proyecto? Bueno, estoy trabajando en la Luna del CO2, pero es un proyecto que de largo aliento, eso sí, que va a demorar un poco, pero entre uno y otro hay un texto que estoy escribiendo ahora que no tiene nombre, y que es más bien, yo diría, un texto que se vuelve un poco hacia la memoria. Es un texto más personal, tal vez haya menos intertextualidades y hay más, digamos, un retomar casi como un texto bastante, aunque toda poesía es autobiográfica, este lo es mucho más. Bueno, abarca siempre Concepción, también La Serena, donde yo viví, y va transitando entre estos espacios, ¿no? El espacio de la infancia y el espacio de la adolescencia, y el espacio de la época de la universidad. No sale mucho más allá. Es, digamos, como un texto, como te decía, lírico, en el sentido de que hay mucho yo, mucho sujeto, digamos, dentro de ese texto, que también quiero limpiar un poco de subjetividad, para lo cual hay que encontrarse estas voces, ¿no? Y otros referentes para que no quede tan desnudo, por decirlo así, ¿no? Claro, es casi como una vuelta del viaje, como el discurso lingüístico. Como volver Claro, al principio. Es como un volver al principio, Sí. algún incipit, digamos, de todo. Claro. Bueno, Tomás, eso es entonces. Muchas gracias por esta entrevista. De nada.